En este video vamos a desarrollar algunos conceptos relacionados con polígonos. Un polígono es una figura plana, recta y cerrada. Debe cumplir con las tres condiciones al mismo tiempo. Si alguna de ellas hace falta, ya consideraríamos como que no es un polígono. Estos son algunos ejemplos. En el caso de la primera figura, esta figura efectivamente es plana, es recta, tiene sus lados rectos y aparte es cerrada. Plana se refiere a que es una figura de dos dimensiones, que tiene solamente largo y ancho o alto y largo, solamente dos dimensiones. En este caso, este sí sería un polígono. Esta figura de acá no es un polígono porque no es cerrada. Si es abierta, el solo hecho de que sea abierta ya lo consideraríamos como que no es un polígono. Donde hubiera un lado acá, otra línea que cerrara la figura, sí cumpliría con la condición. La tercera figura sí es un polígono, es plana, es recta y es cerrada. A veces pareciera como si no, digamos por la forma que tiene, pero sí es un polígono al cumplir las tres condiciones. La tercera figura no es un polígono. Esta es la representación de una figura que no sería plana, es decir, en este caso tridimensional. Tiene tres dimensiones: largo, alto y ancho. Entonces, esta representación no es un polígono porque no es plana. Esta siguiente sí es un polígono, tiene sus lados rectos, es plana y es cerrada. La última figura no es un polígono porque es curva, tiene una parte curva. En ese sentido, al no ser recta, no sería un polígono. Las partes de los polígonos. Esta figura que tenemos aquí es un polígono, es plana, es recta y es cerrada. Iniciamos con los lados. Los lados son los segmentos que se forman, las líneas rectas, en este caso, que conforman la figura, que la rodean. Los vértices son las esquinas que unen los lados de las figuras, las esquinas. Los ángulos, que es la medida que se forma entre dos de los lados en un vértice. Esta medida que se forma de esta región, de este lado respecto a este lado, se llama ángulo. Lo mismo pasa, la medida que se forma en estos dos lados, el espacio, la región comprendida, es el ángulo. Por último tenemos las diagonales. Las diagonales son segmentos de recta que salen de un vértice a otro vértice no consecutivo en el polígono. Cuando decimos consecutivo es que es el siguiente, está al lado de. En ese caso, este vértice es consecutivo a este vértice. Cuando unimos dos vértices consecutivos, lo que obtenemos es un lado. Cuando no son consecutivos, no obtenemos un lado, sino una diagonal. De cada vértice puedo sacar una serie de diagonales. Por ejemplo, de este vértice, si lo uno con este, obtengo un lado. Si lo uno con este, obtengo una diagonal. Si lo uno con este, obtengo otra diagonal. Si la uno con este, no obtengo una diagonal, sino un lado. Cuando las diagonales van por fuera del polígono, estamos hablando de una clasificación especial que vamos a ver ahorita. Este vértice no es consecutivo a este vértice. Al no ser consecutivos, puedo trazar una diagonal de un punto al otro. Bien, los polígonos se pueden clasificar según el número de sus lados. Según el número de sus lados tenemos los triángulos, los cuadriláteros, los pentágonos, los hexágonos, los heptágonos, los octágonos, los nonágonos, los decágonos, y así sucesivamente, dependiendo del número de lados, vértices y ángulos. En un polígono, la cantidad de lados es la misma cantidad de vértices y la misma cantidad de ángulos. De acuerdo a la medida de sus lados, los polígonos pueden ser regulares o irregulares. ¿Cuándo son regulares? Cuando la medida de todos sus lados es igual. Si es necesario para esta clasificación tener que medir los lados, se puede hacer con una regla. Si las medidas todas coinciden, son la misma en el caso de todos los lados, se dicen que los polígonos son regulares. Pero si llegado el caso las medidas son distintas, el polígono es irregular. Con que haya un solo lado diferente en medida al resto de los lados, ya es considerado un polígono irregular. De acuerdo a la medida de sus ángulos interiores, los polígonos pueden ser cóncavos o pueden ser convexos.
¿Cómo podemos distinguir los polígonos cóncavos? La definición es que uno de sus ángulos interiores tiene que ser cóncavo, es decir, superior a 180 grados. En ese caso, el ángulo que es superior a 180 grados en esta figura es este ángulo. Esta medida que se forma entre este lado y este lado. Acá, en esta región, esta es superior a 180 grados. Si miramos este respecto a este, esta medida que se forma acá es menor a 180 grados. También podemos diferenciarlo por medio de sus diagonales. Cuando una de las diagonales está, una o más diagonales está por fuera del polígono, se dice que el polígono es cóncavo. Aquí tenemos una diagonal que está por fuera del polígono, en este caso es cóncavo. Lo podemos distinguir visualmente por estas entraditas que tienden a tener estas puntas, en este caso. En cambio, los polígonos convexos tienen todos sus ángulos interiores inferiores a 180 grados. Este ángulo es menor a 180 grados, este ángulo es menor a 180 grados, lo mismo con el resto. Por consiguiente, todas las diagonales que yo saque en este polígono van a quedar por dentro del polígono. Vamos a mirar cómo establecer el número de diagonales de un polígono. Para mirar el número de diagonales de un polígono sin necesidad de contarlos, porque a veces resultan ser muchas, vamos a aplicar esta fórmula. Con esta fórmula lo único que necesitamos es el valor de la n. N es el número de lados del polígono. Por ejemplo, en este primer polígono que tiene 7 lados, la fórmula quedaría aplicada de esta manera. En vez de la n, la fórmula inicia con 7 porque la figura tiene 7 lados. El primer número que está dentro del paréntesis, lo mismo, al ser una n es reemplazado por el valor de la cantidad de lados que tiene este polígono, en este caso 7. El primer proceso que se hace es la diferencia o la resta que está dentro del paréntesis. En ese sentido quedaría el 7, que es este mismo, este 7 es este de acá, y el 2 de la división quedarían igual. El que cambia es el valor de la resta, 7 menos 3, 4. El siguiente proceso es la multiplicación, en este caso 7 por 4, 28. Y el último es la división, 28 dividido en 2, 14. Lo que quiere decir que cualquier polígono de 7 lados, sin importar si es regular o irregular, cóncavo o convexo, tiene 14 diagonales en total. El siguiente polígono es un polígono regular, tiene 10 lados. En este caso lo que voy a cambiar es que ya no es la n acá, ni es el 7, sino que ahora es el 10. 10 y 10. El primer proceso que se hace es la resta, 10 menos 3, 7. El resto de los números, el primer 10 y el 2 de la división quedan iguales. El siguiente proceso es 10 por 7. 10 por 7, 70, dividido en 2, 35. Cualquier polígono de 10 lados tendrá entonces 35 diagonales. Vamos a encontrar la suma de los ángulos interiores de un polígono. Este término en la fórmula significa suma estos ángulos interiores. Esta propiedad es muy importante más adelante para trabajar algunas propiedades geométricas de las figuras. La fórmula dice que hay que multiplicar, hay que restar el número de lados menos 2 y ese resultado multiplicarlo por 180 grados. 180 grados es la suma del primer polígono, que es el triángulo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados y de ahí parte para poder establecer la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. En el caso del heptágono, que tiene 7 lados, la fórmula quedaría de esta manera. El 7 ocupará la posición de la n. El resto de la fórmula me queda igual. ¿Listo? Primero hacemos la resta, en este caso 7 menos 2, 5. El resto de la fórmula queda igual. Y finalmente multiplicamos 180 por 5, que sería 900 grados. En el caso del polígono de 10 lados del decágono, la fórmula quedaría de esta manera. Ya no es 7, ya no es n, sino ahora 10. Hacemos la resta, 10 menos 2, 8. Y finalmente multiplicamos el 8 por 180, lo que nos da 1440, que sería la suma de los ángulos internos de cualquier polígono de 10 lados. Vamos a mirar algunos ejemplos. En este primer caso tenemos esta figura. Esta figura tendrá entonces 1, 2, 3 y 4. 4 vértices. Si tiene 4 vértices, también tendrá 4 ángulos y también tendrá 4 lados. Esa figura que tenemos ahí, por tener 4 lados, se llama cuadrilátero. Como tiene la medida de todos los lados iguales, son cuadrado de hecho, es una figura regular.
Si miramos las diagonales, este polígono solamente tiene dos diagonales, una y dos. Y esas diagonales están por dentro de la figura, lo que quiere decir que es un polígono convexo. Vamos a comprobar por medio de la fórmula que efectivamente el cuadrilátero tiene dos diagonales. Reemplazamos en la fórmula, ya sabemos que los dos primeros números corresponden al número de lados de la figura. Hacemos la resta, 4 menos 3, 1. Hacemos la multiplicación, 4 por 1, 4. Y finalmente hacemos la división, 4 dividido en 2, 2. La suma de los ángulos internos, también con el valor de 4 por ser la cantidad de lados que tiene la figura, quedaría de esta manera. Primero hacemos la resta, 4 menos 2, 2. Y finalmente multiplicamos 180 por 2, es decir, 360. Todos los cuadriláteros, la suma de sus ángulos es 360 grados. Continuemos con este ejemplo. Esta figura tiene 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Si tiene 5 vértices tendrá 5 ángulos y tendrá también 5 lados. Es un pentágono, las figuras de 5 lados se llaman pentágonos. Es una figura irregular porque si miramos alguno de sus lados es diferente en medida al resto. Es una figura cóncava porque tiene una diagonal por fuera de la figura. Si miramos esta diagonal de acá, que se une entre este vértice y este, está por fuera. Adicionalmente tenemos un ángulo mayor a 180 grados que el ángulo que se forma acá, y visualmente la podemos identificar también como cóncava por esta entradita que tiene acá, por estas puntas que se van formando. Es un polígono cóncavo. Vamos a mirar cuántas diagonales tiene. Reemplazamos el número de diagonales, que en este caso 5. Lo vamos a reemplazar en esta, aquí en esos dos valores. Hacemos la resta, 5 menos 3, 2. Multiplicamos 5 por 2, 10. Y 10 dividido en 2 es 5, efectivamente tiene 5 diagonales. Y para calcular la suma de los ángulos interiores del polígono, entonces reemplazamos este primer valor del paréntesis por 5, porque es la cantidad de lados que tiene ese polígono. Restamos 5 menos 2, 3 y finalmente multiplicamos por 180, lo que quiere decir que este polígono, la suma de los ángulos interiores de este polígono son 540 grados. Para finalizar, vamos a hacer algunas aclaraciones respecto al plano cartesiano. Lo hemos trabajado ya durante varias clases, pero es importante recalcar las siguientes cosas en el plano cartesiano. Cuando vamos a establecer las coordenadas de un punto en el plano cartesiano, lo primero que tenemos que identificar primero es el valor que se forma o el valor que encontramos en el eje horizontal del plano. Este es el eje horizontal, es el eje de las X, y primero miramos son los números que aparecen en el eje horizontal. Los segundos van en el eje vertical. Miremos por ejemplo en el caso de la casita. La casa, ¿qué posición tiene en el plano cartesiano? Miremos acá que la casa, si identificamos primero en el eje horizontal, ¿a qué número equivale la casa? Encontramos que es al menos 4. Luego miramos el eje vertical, ¿a qué número llega en el eje vertical? Y de nuevo estaríamos hablando del número 4. Es decir, que la coordenada de la casa entonces sería en el eje horizontal el menos 4 y en el eje vertical el valor de 4. Listo. Miremos otra figura. Miremos el pez primero. Primero ubicamos el valor que coincide en el eje horizontal, que es este, y luego el valor que coincide en el eje vertical, que sería este. La coordenada del pez, en este caso, primero ubicando lo del eje horizontal, sería el 3. Y la segunda componente de la coordenada es la del eje vertical, que sería menos 4. ¿Qué pasa cuando un punto está ubicado sobre alguno de los ejes? En este caso, la mariposita está ubicada sobre el eje horizontal. Como el eje horizontal corresponde al primer valor de la coordenada, el eje horizontal, este 4 se ubicaría de primeras porque está sobre el eje horizontal. Y en el eje vertical, como no ni sube ni baja nada, en ese caso el valor en el eje vertical sería 0.
la coordenada de la mariposa es 4,0. Ahora, si a mí me piden que haga el proceso contrario, que es ubicar determinados puntos en el plano cartesiano, el proceso es el mismo. Por ejemplo, menos 6, menos 3. Primero busco el menos 6 en el eje horizontal, que es este de acá, y el menos 3 que está de segundas lo busco en el eje vertical. Ahí donde se unan los dos puntos, aquí me quedaría, en este punto, me quedaría el punto A. Miremos otro ejemplo. Un punto que esté ubicado ya no sobre el eje horizontal, sino sobre el eje vertical. ¿Listo? En este caso, ese punto que está ahí quedaría ubicado en, como está sobre el eje vertical, ese número iría de segundas, que en este caso es 2. Y en la primera posición ponemos el número 0. Con esta información ya pueden resolver la parte que corresponde al taller de geometría.